Muy bien, en este video vamos a ver el tema 6 que se relaciona con las leyes de Newton y vamos a resolver los ejercicios de la práctica número 6. La práctica número 6 tiene 10 preguntas. De esas 10 preguntas, en la pregunta 6 y la pregunta 10 corresponden a dos problemas. Las otras preguntas corresponden a preguntas de teoría que van ustedes a responder a través de la lectura de la antología y del cuadernillo de aprendizajes. Entonces vamos a comenzar explicando brevemente en qué consisten estas tres leyes de Newton. Como antecedentes de las tres leyes de Newton que nosotros conocemos, tenemos que hay una publicación de Isaac Newton en 1687 en una obra que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Anteriormente no existía como tal la carrera o la ciencia física, sino que se le llamaba Filosofía Natural. Esta obra está dividida en 3 libros y el primero de ellos, denominado Axiomas y Leyes del Movimiento, es donde él define lo que ahora llamamos las 3 leyes de Newton. Con estas 3 leyes, Newton estableció las bases de la dinámica, es decir, la rama de la física que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Si a un cuerpo se le aplican simultáneamente varias fuerzas, el movimiento es producido por la fuerza resultante. La fuerza resultante nosotros también le llamamos la fuerza neta. Es decir, si por ejemplo varias personas están luchando por conseguir un objeto y se están peleando por él, cada una de ellas va a ejercer una fuerza, pero finalmente el objeto se va a mover hacia donde resulta la fuerza principal, es decir, la resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas. Así que nosotros vamos a conseguir un movimiento siempre y cuando esa fuerza resultante sea diferente de cero. Si es la fuerza resultante igual a cero, significa que no hay una fuerza que produzca movimiento. Y entonces el cuerpo va a continuar en reposo o va a continuar con un movimiento rectilíneo uniforme, sin cambio en su velocidad. La fuerza resultante ocasiona lo siguiente: que un objeto empiece a moverse o se mueva más rápido, que un objeto disminuya su velocidad o se detenga, que cambie la dirección de un objeto en movimiento o que cambie la forma de un objeto. Galileo comprobó que un objeto puede estar en movimiento sin la acción permanente de una fuerza, como sostenía Aristóteles. Entonces, antes de Galileo, Aristóteles sostenía que siempre debía de haber una fuerza que moviera al objeto. Nosotros, en la vida práctica, vemos que si empujamos un cuerpo, este cuerpo no continúa en movimiento, sino que se detiene. Pero ese tipo de movimiento que hace que se detenga el objeto que acabo de mover es ocasionado por una fuerza que se llama fuerza de fricción. Si no hubiera esa fuerza de fricción, ese objeto continuaría moviéndose indefinidamente. Entonces, lo que hizo Galileo fue quitar precisamente esa fuerza de fricción y descubrir que los objetos siempre continúan en movimiento mientras no haya una fuerza que los obligue a hacer lo contrario, es decir, que se detenga o que se mueva en sentido contrario. Nosotros conocemos las 3 leyes de Newton y se enuncian de la siguiente forma. La primera ley de Newton se llama también ley de la inercia. Y nosotros decimos que todo objeto tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme
a menos que se le aplique una fuerza no equilibrada. Esta primera ley de Newton no tiene una fórmula, pero nos ayuda a comprender cómo es que se produce un movimiento o un cambio en el movimiento. La segunda ley de Newton, que es la que generalmente se utiliza para resolver los problemas, es la ley de fuerza y masa. Esta segunda ley de Newton dice lo siguiente, que siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, produce una aceleración en su misma dirección, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, directamente proporcional a la fuerza significa que a mayor fuerza es una mayor aceleración. Inversamente proporcional a la masa significa que a mayor masa la aceleración disminuye. Nos cuesta más trabajo acelerar un cuerpo que tiene una mayor masa cuando estamos aplicando una misma fuerza. A eso se refiere la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton se llama la ley de acción y reacción, que es otro nombre con el cual se le conoce. Y dice lo siguiente, siempre que un cuerpo ejerza sobre otro una fuerza, el segundo ejercerá sobre el primero otra fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Como actúan sobre cuerpos diferentes, las fuerzas no se anulan. Y esta tercera ley de Newton tampoco tiene fórmula. ¿Dónde la podemos percibir? Todos los objetos tratan de permanecer sobre la superficie de la Tierra, es decir, son atraídos. Nuestro cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que esos cuerpos, su peso está presionando la Tierra y de la misma forma el piso ejerce una fuerza sobre el cuerpo, de tal manera que se mantienen en equilibrio en ese momento. Si nosotros empezamos a empujar un objeto, ese cuerpo no se empieza a mover inmediatamente, sino que a medida que aumentamos la fuerza, de repente empieza a moverse. Así que esa acción y la reacción se ejerce sobre cuerpos diferentes. Cuando yo presiono el objeto, ese objeto me presiona a mí. Pero cuando ejerzo una fuerza mayor que el peso del objeto, entonces empieza a moverse. En ese momento se crea una fuerza neta que hace que se acelere. Entonces ese cuerpo va a empezar a moverse de una forma acelerada. Si no hay fricción, al soltarlo, ese cuerpo va a continuar moviéndose con velocidad constante. Es una velocidad de movimiento rectilíneo uniforme. Mientras yo lo mantenga presionándolo o ejerciendo una fuerza, ese cuerpo se va a acelerar. En el momento en que yo lo suelte, ese objeto va a continuar con velocidad constante en el momento en que se suelta. Estas son las tres leyes de Newton. Y para poder resolver los problemas, nosotros vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que es la que nos permite utilizar una fórmula a través de la cual podemos resolver el problema. ¿Qué relación hay entre masa y peso? A partir de las definiciones que dio Newton a través de sus tres leyes, nosotros encontramos una relación entre masa y peso. La masa es una medida de la cantidad de materia o de la inercia de un cuerpo, es decir, de qué tan fácil o difícil sea mover un cuerpo. Entre mayor masa, la inercia es mayor, es decir, nos cuesta más trabajo mover un cuerpo que tiene una mayor masa a un cuerpo que tiene una menor masa. Esta masa es una magnitud escalar, es decir, un número que tiene el mismo valor en cualquier parte del universo.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, una masa de 1 kilogramo y lo llevamos a otro planeta, esa masa sigue siendo de 1 kilogramo. Es la cantidad de materia. Pero su peso va a ser diferente. ¿A qué se refiere el peso? El peso es la fuerza con la que dicho cuerpo es atraído verticalmente hacia el centro de la Tierra debido a la aceleración de la gravedad, y su valor cambia en la Tierra de acuerdo con la altitud y la latitud. Cambia ligeramente, aunque nosotros utilizamos la aceleración de la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que la masa no cambia, no importa en qué lugar del universo se encuentre, pero el peso depende de la masa donde se encuentre ese objeto. Si nosotros pesamos 1 kilogramo en la Tierra, va a tener una fuerza de atracción diferente a que si nosotros la llevamos, por ejemplo, a la Luna o a Júpiter o a cualquier otro lugar del universo, a cualquier otro planeta. Va a tener un peso diferente, aunque la masa sea la misma. Nosotros utilizamos dos sistemas de unidades, generalmente en las cantidades que nosotros utilizamos, ya sea para el peso o la masa. En el sistema internacional, que es el sistema que casi todos los países están llevando a cabo su transformación o su adecuación, en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y la fuerza o el peso, aquí es como si fueran sinónimos, la fuerza o peso, se mide en newtons, que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Es decir, la aceleración de una gravedad en 1 kilogramo. La aceleración nosotros la medimos en el sistema internacional en metros sobre segundos al cuadrado. Y en el sistema inglés, la masa se mide en slug, que equivale a 14.59 kilogramos. La fuerza o peso se mide en libras, aunque a veces nosotros vemos la libra como si fuera masa y la medimos en gramos. Pero en este caso, el sistema inglés para la fuerza o el peso utiliza la libra para el peso o la libra fuerza, y su aceleración es igual a 32 pies sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración en el sistema inglés. Nosotros generalmente utilizamos los kilogramos como si fueran peso, aunque no es correcto. Entonces nosotros deberíamos de estar utilizando para el peso los newtons y para la masa el kilogramo, aunque cuando vayamos a comprar nosotros siempre pidamos el peso en kilogramos. En nuestro país así se usa, pero realmente significan cosas diferentes dentro de la física. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar de la segunda ley de Newton? Bueno, podemos calcular el peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos. Entonces aquí los kilogramos significan masa. Si nosotros tenemos 60 kilogramos de masa, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado para obtener newtons. Entonces, esta parte es importante porque nosotros tenemos masa, que son los 60 kilogramos, esta es nuestra masa, y tenemos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad en la Tierra. Así que esta fuerza es lo que normalmente nosotros llamamos el peso de un objeto. Al multiplicar 60 por 9.8 tenemos 588 newtons, que es realmente las unidades del peso. Así que cuando a nosotros nos pidan el peso de un cuerpo, hay que multiplicar la masa
por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula derivada de la segunda ley de Newton es fuerza, que es el peso, igual a masa por gravedad, por la aceleración de la gravedad. Cuando nosotros multiplicamos kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, tenemos una nueva unidad que se llaman newtons. Entonces, los kilogramos multiplicados por los metros y divididos entre los segundos al cuadrado es igual a los newtons, que son unidades de fuerza o de peso, según lo que estemos calculando. Si nosotros empujamos un objeto, es una fuerza. Si nosotros pesamos ese objeto, es el peso. También podemos determinar la masa de un objeto o de un cuerpo. En este caso tenemos la fuerza y vamos a calcular la masa. El peso está dado en libras. Recuerden ustedes que dentro del sistema inglés el peso está dado en libras. Y esas libras aparece aquí con su nomenclatura. La gravedad en el sistema inglés tiene la equivalencia de 32 pies sobre segundos al cuadrado. Así que si nosotros queremos conocer la masa, tenemos que despejar la masa de la fórmula de la segunda ley de Newton. Si despejamos la masa, tenemos que es la fuerza entre la gravedad, donde la fuerza son las 200 libras que nos dan dentro del enunciado. Y la gravedad son 32 pies sobre segundos al cuadrado. Si hacemos esa división, vamos a obtener 6.25 slug. Slug es la unidad de masa en el sistema inglés. Entonces, la fórmula de la segunda ley de Newton nos permite calcular el peso o la fuerza o la masa si despejamos. ¿Cuál es la estrategia general para resolver los problemas? Primero, leer detenidamente el problema y tratar de hacer un esquema, un dibujito. Vamos a identificar toda la información proporcionada que se establezca y qué es lo que se va a calcular. Es lo que necesitamos tener muy claro. Paso número 3. Vamos a construir un diagrama de cuerpo libre. Luego vamos a ver de qué se trata ese diagrama, cómo se construye. Para cada objeto que sufre una aceleración, vamos a elegir el eje X o Y a lo largo de la línea de movimiento continua. Entonces, esa línea de movimiento nos va a indicar cuál es el eje X y Y. Número 4. Vamos a indicar la dirección positiva de la aceleración a lo largo de la línea de movimiento continua. Número 5. Vamos a distinguir entre masa y peso de cada objeto. Número 6. A partir del diagrama de cuerpo libre, vamos a determinar la fuerza resultante, que es la que origina el movimiento, ya sea que sea nula, que sea igual a 0, o diferente de 0. Vamos a determinar la masa total. Puede ser que un cuerpo esté formado por más de una masa. Número 8. Vamos a establecer que la fuerza resultante o fuerza neta es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces esa es la fuerza resultante. Podemos calcular únicamente la fuerza resultante o la fuerza neta a través de las fuerzas en las que está dividida o las diferentes fuerzas aplicadas. Número 9. Vamos a sustituir las cantidades conocidas para calcular las que no se conocen. Entonces, generalmente estos son los pasos a seguir. ¿A qué nos referíamos como diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo imaginariamente aislado. Esto lo vamos a
a imaginar para efectos de analizar sus fuerzas, en el cual los objetos se transforman en puntos y las fuerzas en flechas. Imagínense que un rótulo, que es como un letrero, está sostenida por dos cuerdas o dos alambres. Este es el primer alambre, tiene una fuerza. Ese es el segundo alambre, tiene otra fuerza. Y hay un ángulo en el cual se está aplicando esa fuerza, que es una tensión. Hagan de cuenta que es como si fuera la cuerda de una piñata y en lugar del rótulo fuera la piñata que se estuviera sosteniendo. Este rótulo o letrero está sostenido por dos cuerdas y su peso está dirigido hacia abajo. Entonces, esta es la fuerza de gravedad hacia abajo. Es la fuerza con que lo atrae la Tierra. Así que el diagrama de cuerpo libre se va a transformar en lo siguiente. En lugar de dibujar el rótulo, nosotros colocamos un punto. Ese puntito es el rótulo o el letrero. Y estas flechitas que aparecen aquí son las fuerzas que están involucradas para sostener ese rótulo. Y la otra fuerza que necesitamos incorporar es el peso del rótulo. Así que tenemos tres fuerzas, dos que lo sostienen y una que va hacia abajo. Si el rótulo se cae, significa que ya no está en equilibrio. Significa que las fuerzas hacia arriba son menores que la fuerza hacia abajo. En ese caso, el rótulo se cae porque el peso vence a la tensión de las cuerdas. Así es como se construye un diagrama de cuerpo libre. Convertimos los objetos en puntos y las fuerzas en flechas. Vamos a ver el problema número 6 y vamos a aplicar esto precisamente que acabamos de ver. Vamos a aplicar varias herramientas matemáticas para poder descubrir cuál es la fuerza neta. ¿Cuál es el problema? Dice, la fuerza de 225 newtons se ejerce sobre una cesta hacia el norte. La cesta la vamos a colocar aquí. Es como, vamos a decir, es una cubetita, y sobre esa cubetita se están ejerciendo dos fuerzas, una hacia el norte y otra hacia el este, hacia la derecha. Cada una de ellas tiene una fuerza en newton diferente. Así que si nosotros ejercemos dos fuerzas, esas dos fuerzas simultáneamente, vamos a ver que la cesta se mueve hacia la derecha y hacia arriba, por efecto de esas dos fuerzas. El enunciado nos dice que la fuerza de 225 es hacia el norte. Entonces tenemos 225 newtons, que esta es la fuerza 1, hacia el norte. Y la fuerza de 165 newtons, que es la fuerza 2, se ejerce hacia el este. Pregunta: encuentra la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza neta. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Entonces, la primera parte pues es dibujar, como ya está hecho aquí, el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a identificar cuáles son las fuerzas que se están aplicando sobre ese punto. Fíjense ustedes que aquí hay dos fuerzas que son perpendiculares, así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras porque tenemos un triángulo rectángulo formado por esas fuerzas. Y la fuerza neta, que vendría siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, es lo que tenemos que calcular. Entonces, si hacemos el dibujito del triángulo, tendríamos lo siguiente: 165 newtons
hacia la derecha, y hacia arriba tendríamos los 225 newtons de la otra fuerza. Lo que tenemos que calcular es la fuerza neta, es decir, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es la fuerza neta. Si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, no importa cuál, cateto 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, cateto 2 al cuadrado. Así que la hipotenusa, si nosotros sacamos raíz cuadrada, la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces estamos utilizando el teorema de Pitágoras para calcular la fuerza neta. ¿Por qué se puede calcular de esta forma? Porque las fuerzas tienen una representación vectorial, es decir, se comportan como si fueran las flechas. Así que vamos a utilizar esa propiedad para poder calcular la fuerza neta, que es la hipotenusa formada por las fuerzas que se están aplicando. En este caso son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Esta misma fuerza que está hacia arriba la podemos trasladar hacia la derecha para formar ese triángulo rectángulo. Así que vamos a sustituir el valor de cada cateto con la fuerza de cada una de esas que aparecen en el diagrama. Así que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de las cantidades. ¿Qué cateto es el 1? Cualquiera de ellos, no importa. Así que podemos empezar con el de 165. 165 newtons al cuadrado más el otro cateto que es 225 newtons al cuadrado. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de las cantidades. Vamos a obtener el cuadrado de cada una de esas cantidades. Vamos a multiplicar 165 por 165 y obtenemos el cuadrado, 27.225. Entonces ya tenemos el primero, 27.225, más vamos a calcular el cuadrado de 225. Entonces 225 por 225 y tenemos 50.625. Y pondríamos 50.225. Vamos a hacer la suma. Entonces aquí continuamos. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de esas dos cantidades. Es decir, 27.225 más 50.000 aquí vamos a corregir, tenemos 225 por 225 225 por 225 igual a 50.625. Entonces aquí tengo un error. Son 625. Ahora sí hacemos la suma. Son 27.225 más 50.625.
625. Y nos da 77.850. 77.850 newtons al cuadrado. Aquí necesitamos una calculadora diferente para poder sacar la raíz cuadrada. Entonces tenemos 77.850 y le vamos a extraer la raíz cuadrada. Nos da 279. Podemos dejarlo como 279. Así que la hipotenusa es igual a 279 newtons. Quiere decir que la fuerza neta, que es la que estamos buscando, la fuerza neta es igual a esa hipotenusa y es igual a 279 newtons. Así que ya tenemos la magnitud de la fuerza neta, que viene siendo la hipotenusa formada por el triángulo de esas dos fuerzas. Entonces, la magnitud es el valor de la fuerza. La dirección y el sentido de la fuerza neta lo vamos a calcular a través de funciones trigonométricas, es decir, cómo podemos calcular el ángulo formado entre el cateto adyacente y la fuerza neta, o los 165 y la fuerza neta. También conocemos el cateto opuesto, así que podemos utilizar varias funciones trigonométricas para calcular ese ángulo. Vamos a tomar la función trigonométrica tangente, ya que tenemos los dos catetos y nosotros sabemos de la función tangente. De la función tangente decimos que la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el opuesto exactamente tomando como referencia el ángulo que queremos conocer. Entonces, el que está exactamente opuesto es el de 225, es decir, el cateto opuesto aquí vale 225 entre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente es la fuerza de 165. 165. Este es newtons y este es newtons. Así que podemos eliminar las unidades, newton con newton. Y nada más tendríamos dos cantidades que se van a dividir. Es decir, que la tangente de ese ángulo que no conocemos es igual a la división de 225 entre 165. Entonces vamos a ver cuál es el cociente de la división. 225 entre 165 nos da 1.36. 1.364. Podemos redondearlo como 1.364. Pero todavía no sabemos cuál es el ángulo. Sabemos que la tangente de ese ángulo que no conocemos es igual a 1.364, pero no sabemos cuál es ese ángulo. Para poder despejar el ángulo θ, tenemos que aplicar la función inversa de la tangente. Esa función inversa puede aparecer en su calculadora como tangente a la -1 o como arco tangente.
Así que si aplicamos el arco tangente a los dos extremos de la igualdad, tendríamos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de 1.364. Entonces, si tienen ustedes una calculadora científica, es necesario que identifiquen cómo es el arco tangente, si viene como tangente a la menos 1 o como arco tangente. Si nosotros aplicamos esa función inversa a este número, vamos a obtener el ángulo del cual proviene. Entonces vamos a aplicar esa función. Tenemos el valor 1.364 y le vamos a aplicar una función trigonométrica, una segunda función, es decir, la función inversa. Y la función inversa es, aquí en esta calculadora, tangente a la menos 1. Lo que nos regresa es el ángulo, 53.75. Y ese es el ángulo que vale teta, 53.75. Entonces el ángulo es igual a 53.75 grados. Y este es el ángulo que acabamos de conocer o de calcular. Tenemos el sentido. ¿En qué sentido? Es hacia dónde va. La dirección viene siendo este ángulo. Entonces vamos a poner aquí. Esta es la dirección. ¿Hacia dónde está dirigido? Ese es el sentido. Es noreste. Entonces aquí podemos decir que el sentido noreste. Entonces ya está respondido el problema 6. Nos preguntan la magnitud. Esta de aquí es la magnitud. Es decir, cuál es el valor de la fuerza. La dirección es el ángulo, 53.75 grados noreste. Entonces nosotros podemos decir que esa fuerza neta es igual a 279 newtons en 53.75 grados, dirección con sentido noreste. Y con eso estaríamos respondiendo las 3 preguntas del problema número 6. Vamos a continuar ahora con el problema 10. Dice, en la Tierra, una balanza muestra que tu peso es de 585 newtons. Entonces tenemos aquí el peso que es igual a la fuerza. Ese es el peso que es igual a la fuerza. Tanto el peso como la fuerza están expresados en newtons. Pregunta, ¿cuál es tu masa? Esa es nuestra incógnita en el inciso A. Y en el inciso B, pregunta, ¿cuál sería la lectura de la balanza en la Luna? La lectura en la balanza significa peso o fuerza. ¿Dónde? En la Luna. Fuerza en la Luna. Eso es lo que necesitamos saber. Y este valor de aquí es la gravedad, pero en la Luna. 1.6 o 1.60 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a ver cada uno de los incisos. Vamos con el inciso A. ¿Qué datos tenemos?
Dice que el peso, que es igual a la fuerza, es igual a 585 newtons. 585 newtons. Es lo único que nos da. ¿Por qué no es necesaria ninguna otra cantidad? Porque nosotros sabemos que la gravedad en la Tierra es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor que nosotros utilizamos. Así que la masa es algo que tenemos que calcular. Sabemos de la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Así que despejamos la masa. Masa es igual a la fuerza o el peso entre la gravedad. Y sustituimos. Sustituyendo, tenemos que la masa es igual a la fuerza, que son los 585 newtons, dividido entre la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí tenemos que hacer la división. Hacemos 585 entre 9.8. 9.8 igual a 59.7 o 0.69. 59.69. 59.69 kilogramos, ya que estamos hablando de la masa. ¿De dónde salen esas unidades? De nuevo podemos observar que los newtons, un newton, es igual a 1 kilogramo multiplicado por metro y dividido entre segundos al cuadrado. Entonces, estas unidades son las que vamos a sustituir en el lugar de los newtons. Tenemos kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir en las unidades de la aceleración. Metro sobre segundos al cuadrado. Hacemos la multiplicación de los extremos. Nos quedaría kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Entre metros por segundos al cuadrado. Así que podemos observar que las unidades que se pueden eliminar son los metros y los segundos al cuadrado. Y únicamente nos quedarían unidades de kilogramos, que son unidades de masa. Así que ya tenemos respondido el inciso A. Vemos ahora el inciso B. En el inciso B dice cuál será la lectura de la balanza en la Luna, es decir, cuál es la fuerza en la Luna o el peso de esta masa en la Luna. De nuevo utilizamos la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por la gravedad, pero esta gravedad es en la Luna. Esta gravedad es en la Luna. Así que si nosotros queremos calcular qué peso tendría esa masa en la Luna, es igual al peso en la Luna, es igual a la masa. Esa masa no cambia. Los 59.69 kilogramos siguen siendo 59.69 kilogramos en la Tierra, en la Luna o en cualquier otro lugar. Lo que cambia, puesto que la masa de la Luna es diferente a la Tierra, es la gravedad de la Luna, es decir, la aceleración de la gravedad. La gravedad en la Luna. Así que el peso o la fuerza en la Luna es igual a la masa, que son los 59.69 kilogramos,
multiplicada por la aceleración, pero en la Luna. La aceleración es de 1.60 metros sobre segundos al cuadrado. Así que el peso, que es la lectura en la balanza, es igual a 59.69 multiplicada por la aceleración en la Luna, 1.6, igual a 95.5, que son unidades de Newton. 95.5 newtons. Y ese sería el peso en la Luna. Mientras en la Tierra, alguien que tenga esta masa pesa 585 newtons, nosotros, o ese objeto, en la Luna pesaría 95.5, es decir, casi como un sexto del peso en la Tierra. Sería mucho más liviano ese objeto pesado en la Luna que pesado en la Tierra, aunque su masa sigue siendo la misma. Esa es la diferencia entre masa y peso. La masa es una constante, no importa en qué lugar se encuentre, y la fuerza depende de la aceleración de la gravedad del lugar donde se encuentre. Con esto terminaríamos el problema número 10. Vienen solamente 2 problemas en la práctica número 6 y nos vemos en la próxima.